bienvenidos todos a nuestra reunión, a nuestra tertulia del Club de Lectura de Historia del Cristianismo. Estamos basándonos en el libro de Justo González, del mismo nombre, y nosotros queremos aclarar unos puntos bien importantes. Lo primero, esto no es una clase, esto es una reunión entre amigos que estamos leyendo un libro, lo comentamos. En este punto, además, es muy rico porque tenemos la posibilidad de discutir y de refutar a los grandes pensadores cristianos con el único objetivo de aprender todos juntos. Aquí nadie sabe, nadie tiene la última palabra y nos importa mucho que quede claro que puede haber disensiones. Podemos tener desacuerdos, podemos pensar diferentes y eso no significa que alguno tenga la razón y el otro no. Sencillamente cuando eso ocurre avanzamos con la esperanza de que el texto nos responda más adelante dónde nos estamos equivocando. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a Priscila Pontón, Emma Paola González. Y bueno, vamos a continuar entonces. No sé si ustedes quieren comentar algo. Otro punto demasiado importante. Primero, déjenme, me renombro. Aquí el respeto es fundamental. Entonces, no se tolera el irrespeto a nadie. No tenemos la idea o el empeño de vender una religión, una forma de creer. Si hay algo que nosotros hemos aprendido a través de la lectura de la historia del cristianismo es que hay muchas formas de ser cristiano. Hay un solo evangelio, un solo Señor, un solo espíritu, una sola iglesia, pero múltiples formas de ser cristiano. Ahora sí, me callo yo, les doy el paso a ustedes, el pase a ustedes, bienvenida Pris, Emma, Paola. No sé si ustedes quieren comentar algo antes de comenzar. Sí, hola, buenas noches a todos y son bienvenidos como siempre. Mientras más, mejor, el diálogo se enriquece. Bueno, un par de comentarios para poner en contexto. Hemos estado viendo en la historia del cristianismo, vamos párrafo por párrafo leyéndolo aquí, entonces no hay problema si la persona que se quiere unir no ha comenzado estas tertulias desde el inicio con nosotros, porque aquí estamos leyendo párrafo por párrafo y apenas vamos por la página 42, o sea que nos podemos poner al día. Ese comentario y el otro comentario, ahora sí de contexto, es que ya vamos por el siglo segundo y estamos mirando cómo después de que algunas corrientes tergiversaran el evangelio, como los gnósticos y como Marción, hemos visto cómo se levantaron entonces los apologistas y estamos estudiando desde la postura de Justo González algunos, sí, algunos pensamientos de los que se conocen como los padres de la iglesia. Ya vemos a Ireneo de León o de León, no sé. De León. Y ahora vamos por Clemente de Alejandría. Y me encanta equivocarme con los nombres y todo porque a las personas que no se unen porque dicen, no, yo no sé nada de eso, pues le quiero comentar que aquí ninguna sabe, que aquí vamos opinando de lo que vamos leyendo y contrastando con lo que dice la Biblia y dando nuestras opiniones que son muy sencillas. Y eso es lo chévere, que desde la sencillez podemos también ir aprendiendo juntos de la mano. Gracias, Pris. Pau, ¿tú querías comentar algo? Bueno, para poner un poquito en contexto, también quería hablar que hemos venido viendo los diferentes puntos de vista que tienen estos apologistas o maestros de la fe, ¿verdad? Como nos lo dice acá el libro. Y vemos, hay algo, pues vemos la diferencia que hay entre este señor Ireneo y Clemente, nuestro amigo Clemente. Y vemos que el perfil de cada uno de ellos era diferente, y aunque era un perfil diferente, o sea, los grandes aportes que hicieron, porque el uno tenía el perfil más de pastor
Y Clemente nos los muestran acá como más maestro de las personas intelectuales, de los filósofos, como convencer como a las personas que tenían una filosofía más alta, bueno, también teniendo en cuenta en la ciudad donde él estaba, de las personas que él estaba rodeada. Entonces me parece súper, súper importante pues los perfiles la función que cada uno cumplió, el rol que cada uno cumplió en ese ámbito, que fueron unos aportes tremendos. Gracias, Pablo. Y ese aporte es bien importante porque nosotros realmente no tenemos excusas y esa es una de las cosas más lindas que nos muestra la historia, cómo cada uno desde su diferente ámbito de acción está predicando el Evangelio. Ireneo nos contaba, Justo González, él habló, escribió y dijo lo que él aprendió, lo que le enseñaron. Clemente de Alejandría especula un poco más. Ya nosotros hablamos la semana pasada que en realidad Clemente al parecer era natural de Atenas y se va para Alejandría, una ciudad muy próspera intelectualmente, y allí él, siendo tan intelectual, dice que no se sabe de qué forma se convirtió, pero Clemente buscó un maestro para que le explicara el cristianismo. Entre tantas filosofías de moda en ese momento, él buscó a alguien que le hablara del cristianismo. Entonces vamos a continuar, estamos ya en la página 43 del libro Historia del Cristianismo y recordemos que el emperador Adriano le escribió una carta a su cuñado, el cónsul Serviano, acerca del Egipto, donde estaba ubicada Alejandría, una carta bien, donde se refiere en términos bien peyorativos a la ciudad. Y Justo González nos dice, por el resto de la carta de Adriano, sabemos que estaba enojado con los alejandrinos. Y por ello todo lo que había visto en aquella ciudad le parecía mal. Pilas, era el emperador, mi tocallito. Hasta el hecho de que todos estuvieran ocupados le daba ocasión para criticar la vida de los alejandrinos. Pero aún descontando la mala voluntad del emperador, esta carta nos da la impresión de una ciudad rica, con gran actividad comercial e intelectual, en la que por tanto se mezclaban y confundían toda suerte de doctrinas. ¿Quién quiere leer los próximos 2 párrafos, por favor? Bueno, háganlo. Dale, yo leo. Bueno, No, yo leo. Entonces dice, por otra parte, Adriano no menciona las verdaderas glorias de Alejandría. Además de su faro, que era una de las 7 maravillas de la antigüedad, Alejandría contaba con su famosísima biblioteca y con su museo o templo de las musas, es decir, algo así como una universidad. Allí se daban cita los más distinguidos pensadores del momento y por tanto Alejandría era conocida en todo el imperio como el centro de la vida intelectual del Mediterráneo. Fue en esa ciudad que Clemente halló a Panteno y formó su teología. Por tanto, no ha de extrañarnos el que su propio pensamiento muestre notables afinidades hacia el pensamiento filosófico de su época. Además, Clemente no fue pastor como Ireneo, sino maestro, y maestro de intelectuales. Por tanto, lo que él busca no es tanto exponer la fe tradicional de la Iglesia, ni guiar a todo el rebaño de tal modo que evite caer en las redes de las herejías, sino más bien ayudar a quienes buscan las verdades más profundas y convencer a los intelectuales paganos de que el cristianismo no es después de todo la religión absurda que sus enemigos pretenden. Gracias, Pris. ¿Algún comentario en esta lectura que acaba de hacer Priscila? Sí, pues Pau ya lo explicó allí, me encanta porque diferencia a Clemente de Ireneo y ahí uno se da cuenta que hay para todos.
o sea, que cada persona, como lo decía Pablo en una carta, que unos serán entonces maestros, otros serán profetas, otros serán, y así, no, hay diversidad. Entonces, para Clemente, la misión era ir a llevar ese evangelio a los intelectuales. Y dice que mostrar la fe como algo que no es una religión absurda. Y cuando estaba tratando de hacer memoria, nosotros hablábamos de que los paganos entendían al cristianismo como una religión absurda, porque si nosotros no supiéramos nada del cristianismo y saliéramos del contexto actual, las cosas que se hacían en el cristianismo sonarían extrañas para quienes no lo conocen. O sea, eso de decirle a todo el mundo hermanos, pero que se casan los hermanos unos entre ellos. O sea, mi esposo es mi esposo, pero también es mi hermano. La gente se quedaría como, bueno, ¿qué es eso? El hecho de tomar la comunión y la Santa Cena, de que el pan y el vino era la sangre y el cuerpo, pero si uno no explicaba, no, es que mira, espérate, entonces pensaría la gente que qué rito estamos haciendo tan loco y tan absurdo, ¿no? O sea, hay mucha simbología. El cristianismo está cargado de simbología. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchos símbolos. Y esa simbología se puede malinterpretar y hoy en día se sigue malinterpretando. O sea, hoy en día la gente pone en esas simbologías el significado que le quiere atribuir y no se va a lo que la misma Biblia trata de expresar de esa simbología. Entonces, claro, si yo me pongo en los zapatos de los paganos, sí, el cristianismo es una religión absurda. Claro que lo es. Entonces me acuerdo de esas discusiones y en esas discusiones yo decía, ay, pero claro que no. Pero ahora que lo pienso, sí, sí, sí puede sonar como algo absurdo. Ok, gracias, Pris. ¿Qué dice Pau en estos puntos? Bueno, a mí me llama la atención cómo nos describen la ciudad de donde estaba, ¿cómo es que se llama? Clemente, porque habla, dice, no menciona las verdaderas glorias de Alejandría. Y, o sea, mostrar, o sea, ¿cómo lo explico? Me impacta porque nos habla acá donde era una ciudad donde se reunían todos los intelectuales, donde existía, dice que existía una de las 7 maravillas de la antigüedad, que tenía una biblioteca famosísima, el museo, todas estas cosas, y pensar que en esta ciudad, que era pues tan sincretista también, como el cristianismo y cómo esto que Clemente pudo haber, se pudo haber como inclinado hacia lo que se estaba viviendo acá, predominó más el cristianismo en su vida. Entonces, pues yo lo que imagino es, ¿no?, una ciudad así que te deslumbra por todo lo que había, y este hombre pues era también un intelectual, ahí donde él se enfoca como maestro intelectual era porque también tenía un nivel de conocimiento alto. Entonces, pues a mí eso me llama la atención, me deslumbra también saber que no solamente, como lo que siempre han dicho, son para las personas ignorantes, o como también lo decían ellos mismos allá, que no, que el cristianismo era solo para ignorantes, porque así veo que lo describen en una parte del libro. Sí, y es bien importante eso que están mencionando porque el cristianismo se enfrentó con diferentes obstáculos a lo largo de su historia y uno de esos obstáculos era precisamente las ideas que se formaron las personas, los terceros, acerca de la fe en Cristo. Y sí, parecía una religión de esclavos, de gente ignorante. Ellos se burlaban, pero aquí surge en medio de toda esta ostentación de conocimiento,
de riqueza, de trabajo, de prosperidad, un pensador cristiano que destaca. Y al igual que ustedes, me encanta esa diferencia, ese contraste que hay entre Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría. Son dos tipazos. Cada uno, yo me hubiera enamorado de Clemente, yo sí, yo lo admito. Pero me encanta la idea que él buscó a Panteno. Él buscó un maestro que le enseñara y me parece es una actitud hermosa, porque él no solamente se conformó con lo que sabía, y a bien, como dice Paola, ha podido irse por cualquier otra rama, por cualquier otra doctrina. Eligió el cristianismo, profundizó y no se quedó solamente en profundizar, también llevó la palabra, también hizo la tarea para la cual el Señor nos llamó a todos. ¿Qué dice Priscila? Que la actitud de Clemente me recuerda a una porción en la Biblia que dice, busca y hallaréis, llama y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Entonces, verlo a él, o sea, que no se conformó, que es lo que hablábamos la vez pasada, o sea, ir hasta por allá lejísimo, sin carro, sin no sé qué, o sea, viajar era un riesgo todo, pero él quería conocer a un maestro que le enseñara y le enseñara bien, porque él podía haber conseguido un maestro allá. O sea, alguien le tuvo que haber predicado para que él conociera el cristianismo. Pero él dijo, yo quiero conocer bien, yo quiero esculcar, o sea, quiero ir a la fuente, quiero conocer más, quiero saciar esa hambre que tengo. Y fue hasta que encontró a ese maestro que le enseñó y no se conformó. Ay, eso me parece muy admirable. Totalmente, estoy de acuerdo. Además, dice Justo González que fue en Alejandría que él encontró a Panteno y la frase que sigue a mí me deja en suspenso. Formó su teología. Él no se quedó con lo que había escuchado antes, no se quedó con las enseñanzas de Panteno. Él formó su teología. Aquí yo hago un paréntesis. Me parece que formar su teología puede ser una frase muy fuerte y uno puede decir, hay una sola teología, la que enseña el Señor, la doctrina de los apóstoles, sí, pero vamos a ver, y yo aquí los invito a que miremos un poco más de cerca qué significa en el pensamiento de Justo González formarse una teología. Porque él dice, por eso no ha de extrañarnos, que su propio pensamiento muestre notables afinidades hacia el pensamiento filosófico de su época. Eso está muy loco, eso está muy errado, eso es un acierto o un desacierto, eso es algo que se podría ver con lupa, porque nosotros podríamos decir, no, hay que predicar el evangelio limpio, puro, sin ninguna mancha de nuestra doctrina. Pero como vimos en el pensamiento de Ireneo de Lyon, él no pudo dejar, no pudo impedir que se permeara su labor de pastor en lo que él estaba predicando. Clemente no pudo evitar que se permeara su ser filosófico, su ser pensador, en la forma en que él predicaba el Evangelio. Entonces me parece algo tan humano. Será muy padres de la iglesia y todo lo que quieren, pero son tan humanos. Entonces, así como tener a Capitán América y Iron Man, ya Emma Paola me está odiando. Tiene que ver Avengers, hermano. Entonces son dos tipos diferentes, con sus pensamientos diferentes, sus oficios diferentes, pero con una meta muy clara. Bueno, no sé, ¿seguimos? Pau, ¿quieres seguir? Lea, China, los dos siguientes
párrafos. Ok. Dice, en su exhortación a los paganos, Clemente da muestras de su método teológico al apelar a Platón y otros filósofos. Busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. ¿Quién me ayudará en mi búsqueda? ¿Cómo entonces, oh Platón, ha de buscarse a Dios? El propósito de Clemente en este pasaje es mostrarle a sus lectores paganos que buena parte de las doctrinas cristianas encuentran apoyo en las enseñanzas de Platón. De modo, los paganos podrán acercarse al cristianismo sin creer que se trata, como decían muchos, de una religión de gentes ignorantes y supersticiosas. Bueno, a mí aquí me encantó, pero realmente no entiendo de a mucho porque no sé qué habla Platón. Vale, no, no hay ningún problema, Pau, y gracias por decir eso, porque pilas, aquí no estamos haciendo un derroche de sabiduría, aquí no estamos hablando de Platón, aquí estamos hablando del libro Historia del Cristianismo de Justo González, y menos mal que surgió esto, Pau, porque muchas veces quizás la gente siente, pero yo no tengo suficientes conocimientos para debatir. No, aquí estamos es analizando, pensando, discutiendo, disertando sobre el libro Historia del Cristianismo, no sobre Platón. Así que hay elementos que pueden, que no tienen que ser Pero, introducción al platonismo, pero, ajá, claro, ¿qué te llamó la atención? que es que él, o sea, anteriormente está hablando de que él creó, de que él formó su teología, ¿verdad? Y fíjate, él no se quedó con lo que él creía o con lo que él pensaba, él buscó a este panteno para que le enseñara, ¿cierto? Entonces yo imagino que cuando él compara a Platón, porque Platón buscaba una explicación de algo y por eso será que él hace esa comparación. Eso fue lo que yo entendí. Ok, vale, gracias, Pau. Pris, ¿tú querías comentar algo en este punto? Estoy pensando porque esa pregunta que él hace a Platón, o sea, dice, Clemente da muestras de su método teológico al apelar a Platón y otros filósofos. Y dice, busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. ¿Quién me ayudará en mi búsqueda? ¿Cómo entonces Platón ha de buscarse a Dios? Pero lo que no entiendo es esa apelación a Platón. O sea, ¿por qué le dice, busco conocer a Dios y no solamente las obras de Dios? Entonces, ahí lo que yo entiendo es, humildemente, yo no soy filósofa, yo no estudio filosofía, no estudié nada de eso. Aquí estamos de lo que yo me acuerdo en el colegio, en la universidad. Dice, busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. Es como si él estuviera diciendo, las obras de Dios son esas sombras de la realidad de lo que es. Voy a volver a explicar. Cuando Platón, una de las cosas que yo recuerdo de Platón, que es como lo más famoso, es la teoría de las ideas. Y dice que unos hombres estaban en una caverna y en esa caverna a esos hombres no les entraba la luz, sino un poquito nada más. Y ellos lo único que conocían dentro de esa caverna eran las sombras y ya. Y para ellos esa era la realidad. O sea, ellos veían la sombra de un árbol, la sombra de una roca, la sombra de ellos mismos. Dentro de esa caverna veían todo en sombras. Para esos hombres eso era la realidad. Pero encima de esa caverna estaba realmente el árbol que ellos veían proyectado en sombra, realmente los objetos que ellos veían proyectados en sombra. Entonces Platón decía, si ellos están dentro de esa caverna, es lo que yo creo que era, ¿no? Me estoy acordando. Para ellos esa es la realidad, pero resulta que fuera de esa caverna, fuera de ese mundo, está realmente la perfección de esas cosas que ellos veían en sombra. Entonces, cuando Clemente dice, busco conocerlas a Dios y no las obras de Dios,
me estoy imaginando que él apela a Platón para decir, nosotros solamente estamos viendo esas sombras, pero yo busco conocer esa realidad que yo no estoy viendo. Entonces, no sé si eso es lo que se está hablando aquí, y por eso quedo como que, o sea, no entiendo cuál es la apelación, no entiendo si Clemente muy hábilmente está usando esa teoría de las ideas de Platón para explicarle a la gente y explicarse a él mismo. Nosotros estamos viendo la creación, aquí ya estoy imaginando cosas, todo lo que estamos viendo son las obras de Dios, pero tenemos que conocer esa mente, esa palabra de Dios para llegar a conocer realmente quién es Dios. A mí, si eso es así, suponiendo que eso sea así, me parece Clemente muy hábil porque la gente sí conocía la teoría de las ideas de Platón y él agarra ese recurso para poder hacer que la gente entienda, miren, o sea, solamente estamos viendo es lo que Dios hizo, pero yo quiero que ustedes conozcan esa realidad, o sea, ese conocimiento de Dios solamente a través de su palabra. Eso es lo que me imagino. Si lo hizo así, oye, pero tremendo, o sea, muy hábil, muy pilo, porque él no se puso a decir, todo esto que ustedes conocen es basura. Yo les voy a predicar bibliazos en la cabeza. No, sino que él está agarrando muy hábil lo que ya esos alejandrinos, esos griegos, todos ellos ya conocen y dicen, nos está pasando igual con el Dios verdadero al que no estamos conociendo. Y cuando lo veo digo, wow, no, tipo, o sea, muy hábil, muy recursivo. Sí, eso es así, suponiendo que estoy entendiendo bien. Claro, yo pienso que en realidad, más allá de las especulaciones que pudiéramos hacer aquí sobre las relaciones, porque creo que ninguna de nosotras ha leído a Clemente de Alejandría. Entonces, más allá de la razón ulterior de esta cita, a mí me parece muy hábil el uso de elementos conocidos por las personas a quienes se les quiere llevar la palabra. Y lo que tú marcabas ahorita, Priscila, no es simplemente coger a bibliazos a la gente y decir, usted lo que cree es pura bobada. Eso no es pagano, incircunciso, incrédulo. No es, y es la sabiduría de estos hombres. Primero, me encanta aterrizar en una realidad. Hay públicos diferentes para el cristianismo. Y ciertamente Jesús le predicaba igual a la prostituta que al sabio más sabio de todos. Jesús le predicaba igual al pescador, al niño, al cobrador de impuestos, a todos, a los ricos, a los pobres. Pero resulta que nosotros, no sé, como que yo lo que veo es, aquí ya en esta época hay público para todo. Hay un grupo de gente entendiendo además que no estamos hablando de la provincia de Galilea o Judea, estamos hablando de ya un mundo amplio, diferente, pero marcadamente diferente, donde además hay personas que creen en cualquier cosa y hay personas que no creen en absolutamente nada, sino en la filosofía. Y Clemente usa casi que al dios de los filósofos griegos. Les trae, venga, vamos a hablarles en términos de las cosas que ustedes conocen. Y saben que lo que ustedes conocen no está mal. Pero más allá de eso que dijo Platón, yo les quiero mostrar algo que supera. Y ni siquiera dice que supera, simplemente se pone así, casi que, oh Platón, ven, vamos, cuéntame, dime tú. Entonces ya cuando no me estás despreciando a mi rockstar, aquí sí podemos hablar tú y yo. Clemente no llega a destrozar la filosofía, sino hace uso de lo que ya hay, y eso a mí me encanta. No sé si quieren comentar algo más de este punto. No, yo estoy
perfecta, no tengo como otro punto claro para comentar, estoy feliz. Sigue diciendo justo, pero la razón por la que Clemente apela a Platón no solo es la conveniencia del argumento. Clemente está convencido de que la verdad es una sola y que por tanto cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo y en las Escrituras. Según él, la filosofía les ha sido dada a los griegos de igual modo que la ley les ha sido dada a los judíos. Y tanto la filosofía como la ley tienen el propósito de llevar a la verdad última que nos ha sido revelada en Jesucristo. Los filósofos son a los griegos lo que los profetas fueron a los judíos. Con los judíos Dios ha establecido el pacto de la ley y con los griegos el de la filosofía. ¿Algún comentario aquí? Aquí ya sí me hizo mucho ruido la cosa, me parece delicado, porque eso como de que todos los caminos llevan a Roma, no sé. Yo sí creo que, pues, ¿qué significa filosofía? El amor al conocimiento, o sea, el pensar, el razonar, el cuestionarse, el buscar el conocimiento. Lo que estoy entendiendo es que para Clemente el conocimiento y la verdad es Jesucristo, pero que a través de nuestro razonamiento vamos a llegar a esa verdad, ya ahí sí me parece como que, o sea, ya eso está bien jalado porque, o sea, equiparar los profetas que hablan de parte de Dios, con el mensaje revelado de Dios, a un filósofo que por sus fuerzas está tratando de llegar a Dios, siendo que la verdad solamente nos fue o sea, revelada por Jesucristo, me parece un poco, o sea, no me cuadra. Es como si yo le dijera hoy a los cristianos, o sea, me suena como hoy como todos, o sea, todos tenemos el mismo Dios. Lo que pasa es que tú lo llamas así, yo lo llamo así y así. Me suena mucho a ese argumento, pero tal vez yo estoy ya con prejuicios porque es la realidad que estoy viviendo ahorita y es lo que de alguna manera a veces me disgusta cuando escucho, porque siento que es flojera intelectual. O sea, siento que el que dice que todos tenemos el mismo Dios, pero que yo lo llamo así, el otro asado y el otro asado, cuando yo veo esos dioses que se llaman asado y asado y asado, y lo que dicen, me doy cuenta que no son el mismo Dios. Y no se llega a ese mismo Dios a través de esas diferentes formas. Ok, gracias, Pris. ¿Qué dice Pau? No, aquí no tengo opiniones. No, paso. Vale, vale, Pau. Justo González está diciendo que la razón por la cual Clemente apela a Platón no es la conveniencia del argumento, con lo cual se desmonta la teoría que yo expuse segundos atrás, porque la conveniencia del argumento me parece completa. Eso, yo Dice, pensaba eso también, de acuerdo contigo. claro, o sea, pero no me parece eh, innecesario ni pérdida de tiempo exponer que es un argumento excelente. Cuando yo predico, hablo de superhéroes porque los chinos conocen los superhéroes, la gente conoce los Vengadores, los X-Men, menos Paola. Cuando uso las películas de Disney es porque la gente las ha visto, menos Paola. Voy a tener que usar de comedias románticas. O sea, elementos conocidos, pero aquí justo González nos está hablando de algo más que la conveniencia del argumento. Clemente está convencido de que la verdad es una sola. Pues yo estoy de acuerdo con Clemente en este punto. La verdad es una sola y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Se lo creo. Entonces, continúa diciendo, por tanto, cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo.
Entonces, detengámonos un momento. ¿A qué llama verdad Platón? ¿A qué está llamando? O sea, ¿cuál es la interpretación de verdad? Según la perspectiva de Clemente de Alejandría, de las verdades reveladas a Platón o las verdades que Platón expuso. Entonces, wow, vamos con el tema de la teoría de las ideas, el mundo de las ideas. Eso es una verdad que vivimos o que nosotros los seres humanos estamos viendo o viviendo en un mundo que es de sombras, pues la carta de los hebreos dice incluso que todo lo que se le dio a Moisés era sombra de las bendiciones que habrían de venir. Nosotros, a lo que quiero llegar es que hay muchos elementos que nosotros, hilando fino, podríamos llegarle a un match entre Platón y el Evangelio. Pero asimismo, como puedo hacerlo con Avengers, como puedo hacerlo con La Sirenita, como puedo hacerlo con... Si yo quisiera encajarlo, una cosa es para mí, Adriana Pedrosa Ardila, una cosa es emplear los elementos conocidos para exponer una verdad a través de un lenguaje que común entre todos, y otra cosa es decir, es que hubo una verdad revelada a Stanley, a Stan El de Lee. los Avengers. Entonces, exacto, Stan Lee tuvo una revelación así, el espíritu lo poseyó. Y esa es la parte que me parece a veces un poco peligrosa, porque nos podemos enamorar de esas ideas. A mí me encanta ese ejercicio de especulación. Me encanta hacerlo para luego deshacerlo, pero me parece que es peligroso. No sé si quieren comentar algo en este punto. Yo tengo una teoría diferente. ¿Por qué Clemente está haciendo esta comparación de que, pues está hablando de que dice, y que por tanto cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo y en las Escrituras? Yo entiendo ahí es que Platón con todas sus ideas, o sea, también se le había revelado la verdad de Jesucristo. ¿Es lo que está diciendo el autor ahí o estoy equivocada? Porque, ¿sí? Yo no, lo poco que he leído de Platón, pues Platón, primero nunca conoció a No, Jesucristo no, porque... no, no, Adri, espérate. Lo que yo trato, o sea, lo que quiero que me entiendan es que si es una afirmación lo que está diciendo aquí el autor que dijo Clemente, que a Platón también se le reveló, porque es que mire, vemos, anteriormente habíamos visto que Platón y Aristóteles, eh, toda esa filosofía que ellos enseñaron, posiblemente la tomaron ¿de dónde? De las escrituras de Moisés, pero que a ellos no se les reveló toda esa verdad. Entonces yo creería que Clemente también está como haciendo esa afirmación. Estos tienen algo de que tomaron, pero que como no se los explicaron, como no lo supieron, entonces ahora vamos a explicarlo. Ah, te entiendo. O sea, tú hablas es de la verdad mesiánica. No, yo no hablo de la verdad mesiánica, no, yo hablo de todas las ideas de dónde sacó todas esas ideas Platón, de dónde las saca él. Acuérdense que en el libro habíamos leído que ellos posiblemente, creo que cuando uno de los apologistas estaba defendiendo, les decía a ellos, ustedes que se creen tan intelectuales y que saben tanto, miren, Platón tomó toda esta filosofía de Moisés, de todo lo que estaba en las escrituras. Sí, ese creo que es Tácito y viene más tardecito. Algo así. Entonces, Tertuliano, perdón. entonces o sea, para, como, a ver si me entienden, lo que yo trato de decir es que de pronto Clemente lo que está tratando de decir es que a Platón también
tomó alguna de esas ideas, pero sí, de Moisés, de todo esto, pero lo tomó como una filosofía y como no se le fue revelada como se les reveló a ellos ya con la venida de Jesús, entonces es lo que trato como de decir, no sé. Es mi Vale. teoría. Es una teoría, es válida, y podría ser que a lo largo de la lectura, mientras avanzamos en el libro, se puedan ir derribando las ideas equivocadas que tenemos cada uno en nuestra cabeza, o pueden afirmarse algunas de las teorías que hemos expuesto aquí. Pero aquí es válido exponer cada quien sus teorías. Gracias, Pau. Pris, ¿tú querías comentar algo? No, ya no. Quiero seguir leyendo antes de... Sigue. Dale, pues, sigo. Dice, ¿cómo entonces hemos de coordinar lo que nos dicen los filósofos con lo que nos dicen las escrituras? A simple vista, parece haber una enorme distancia entre ambos, pero según Clemente, un estudio cuidadoso de las escrituras nos llevará a las mismas verdades que los filósofos enseñaron. Esto se debe a que todas las escrituras están escritas en alegorías, o como dice Clemente, en parábolas. El texto sagrado tiene siempre más de un sentido. El sentido literal no ha de despreciarse, pero quien se queda en él es como el niño que se contenta con beber leche y nunca llega a ser adulto. Más allá del sentido literal se encuentran otros sentidos que el verdadero sabio ha de descubrir. Ok. ¿Comentarios? Sí, no sé, me estoy como desencantando. Me estoy desencantando, bueno, ese es mi punto de vista, o sea, ya, tú te enamoraste de Clemente, yo voy a esperar a que llegue el mío, porque por ahora Ireneo no es el mío, ni Clemente tampoco. Ok. ¿Qué es lo que no me está gustando? Que eso de decir, o sea, dice que cómo coordina lo que dicen los filósofos con las escrituras. A mí me parece un excelente argumento usar los elementos que ya conocen los sabios para predicar el evangelio, pero yo siento que él lo está forzando para que, como dice aquí, para que coordine. O sea, y ahí ya yo lo veo que que no es, uno no tiene que forzar la verdad. Él dice que el estudio cuidadoso de las escrituras nos va a llevar a las mismas verdades que los filósofos enseñaron. O sea, ¿cuál es la misma verdad que los filósofos? Otra vez hagamos el ejercicio. La misma verdad que los filósofos enseñaron, si pensamos en Platón, nada más con esa idea de las sombras, con la verdad, bueno, sí, listo. Si nosotros vemos en la Biblia, las escrituras son la sombra de la verdad. Pero el tema es que si yo me quedo ahí, no voy a conocer la verdad. Entonces a mí Platón no me está llevando a la verdad, mientras que las escrituras me están llevando a Jesucristo, al Mesías. Entonces, con ese argumento que me está diciendo Clemente, pues yo me quedo en la filosofía y la filosofía me va a llevar a la verdad y ya. ¿Yo para qué necesito conocer el Evangelio? Si ya con mi filosofía o sea, si yo me quedo hasta ahí, yo digo, bueno, entonces, ¿para qué me voy a poner a estudiar a Jesucristo si ya Platón me va a llevar a la verdad también? Lo que yo necesito entender, pues ya los filósofos me lo están enseñando. Entonces, ¿para qué necesito las escrituras? ¿Para qué necesito a los profetas? ¿Para qué necesito a Jesús? O sea, Platón, Aristóteles y Sócrates, ellos fueron los iluminados, que los sabios que no se quedaron ahí en su mundo de la realidad, sino que entendieron que había una virtud mayor, una realidad mayor, unas ideas que nosotros no podemos percibir a través de los sentidos, según dice también, creo que Aristóteles, bueno, no sé. Entonces ahí ya eso no me cuadra porque entonces yo puedo prescindir de Jesús para llegar a la verdad. No sé si estoy juzgando, de pronto estoy juzgando ahorita muy temprano, por eso quería seguir leyendo, pero ya lo que estoy leyendo ya es como, no sé, no me encanta. Y la otra cosa que dijo aquí, que él no me cuadró, es que dice, el texto sagrado siempre tiene más de un sentido, ok, yo entiendo que las escrituras tienen sentido literal y sentido alegórico, eso es verdad, pero dice que más allá del sentido literal se encuentran otros sentidos que el verdadero sabio ha de descubrir.
cuando yo veo el Evangelio, las verdades que dijo Jesús son tan sencillas que no necesito ser un verdadero sabio para entender que voy a obtener la salvación por su gracia y por su amor. Entonces, ya lo pone, yo entiendo que él estaba hablando a un público entendido y sabio, y de pronto esas eran las palabras para cautivar, pero a mí, otra vez digo, el Evangelio es muy sencillo. Entonces ahí ya como que nada, no me patea la cosa. Ok, gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo en este punto? ¿No? Pues hay puntos que creo que nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras. A veces nosotros juzgamos duramente un argumento porque utilizan palabras que dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro círculo social, donde nos desenvolvemos, son palabras satanizadas. Yo creo que la palabra sabio es una palabra muy sencilla. En realidad, un sabio no tiene esa mancha que tiene en el sentido bíblico de los que se hacen sabios y entendidos. Entonces, a mí me encanta que Clemente haya, no solamente haya entendido, sino que haya expuesto públicamente la existencia de una forma de lectura de la Biblia que va más allá de la narración literal a la que se puede enfrentar una persona que resulta que es un erudito griego y lee la historia del arca de Noé y dice, esto es absurdo, esto es ridículo. En un barco no pueden caber todos los animales. Pero si llega Clemente y le explica la alegoría implícita detrás de esa historia, pues una lectura más allá, pues creo que eso es algo que no se había discutido, o no sé hasta qué punto se había discutido en la iglesia primitiva. Ya Pablo en la carta a los Gálatas empieza a hablar que cuando se narra la historia de Abraham, está la esclava Agar, está la esposa Sara. Eso es una alegoría a los dos pactos de Dios con su pueblo. Pero más adelante, yo no sé si alguien más habló de alegorías, pero que aquí Clemente está exponiendo, oiga, espere, hay una verdad más allá de lo que nosotros estamos leyendo. Hay una verdad más allá de la historia del buen samaritano, que llega un tipo y recoge a otro porque estaba herido y lo deja en una posada. O sea, que hay una verdad espiritual y eso es absolutamente fascinante. De hecho, la interpretación de San Agustín, la exégesis que San Agustín hizo de la parábola del buen samaritano es absolutamente genial y es tal cual nosotros lo hemos aprendido. Entonces, me parece que el aporte de Clemente en este punto es valiosísimo, que puede haberse... yo creo que cuando él habla de las verdades de los filósofos, está hablando de un escalón. O sea, yo lo interpreto como que es algo así como que tranquilo. O sea, lo que tú estás viendo no es nada diferente a lo que está expuesto en la escritura. Esta verdad no es exclusiva de los filósofos. Y es una moda de atraer, además, en una sociedad donde, no sé si recuerdan que la gente estaba ávida. Es más, lo dice en el libro de los Hechos cuando Pablo llegó a Atenas. Todo el mundo estaba ávido de conocer nuevas supersticiones, nuevas cosas, nuevas doctrinas, nuevas filosofías. ¿Qué es lo que está de moda que vamos a aprender hoy? Y llega Clemente con este discurso, pues a mí me parece que él debe haber traído mucha gente
Mucha gente, por lo menos por curiosidad. Y luego de la curiosidad, pues explicar la verdadera doctrina, la verdadera fe. Y creo que él hizo un trabajo hermoso, personalmente. ¿Qué dice Pris? Eso está bien, pero entonces, o sea, él está usando unos recursos para explicarle a la gente y que entienda, ok, que no todo lo que está ahí es literal, que hay alegorías. Pero hay que tener cuidado porque entonces el que intenta explicarlo hoy en día también hace su teología tratando de explicar lo que dice la escritura y entonces le damos durísimo al que trata de explicar con su teología lo que dice la escritura. Entonces hay un tema ahí, que porque son antiguos, entonces es bravo, pero los que son actuales y tratan de hacer teología de las escrituras, entonces tírenle tomates. Entonces ahí es como que siento que de alguna manera actualmente esa, ese celo porque se exponga la verdad, solamente la verdad y la única, y la única verdad, hace que de alguna manera menospreciemos los esfuerzos del hombre por llevar esa palabra como la entiende. Y este ejercicio que estamos haciendo de ver cómo el hombre intenta explicar esa verdad, de alguna manera también me ayuda a ser un poco más empática con los intentos que se hacen actualmente, porque el mérito no es porque sea viejo, antiguo y ahora, sino porque estamos tratando de ser esos instrumentos y esos vasos y siempre se va a escapar una basurita por ahí. Entonces, el ejercicio está chévere. O sea, me cuesta porque uno va con el celo como que, pero ¿por qué estás tratando de encajar? Pero si no, entonces, ¿cómo más llegados a esa gente también? O sea, qué difícil también, ¿no? Me pongo en sus zapatos y no es fácil también. Claro, es que hay algo, Pris, que yo quiero aclarar. Yo no defiendo la teología de Clemente. Lo que defiendo es el esfuerzo y entender que Ireneo se equivocó en algunas cosas. Hizo unas buenas, otras malas. Clemente hizo unas cosas buenas y otras. Tenemos que entender como iglesia, como creyentes, la comunidad de creyentes, tenemos que entender que no existe un hombre que pueda hablar de la palabra de Dios sin que se le salga algo de su propio pensamiento, de sus propias ideas. Nos vamos a equivocar todos. Por eso dice la escritura, maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Entonces, hermoso ver cómo como estos grandes pensadores cristianos, también se equivocaron. También hicieron cosas que hoy nosotros decimos, ¡oh, no puede ser! El colmo. Y actualmente hay muchas personas que desprecian los esfuerzos de los pensadores cristianos y hacen lo mismo. Entonces, entendamos, el humano se va a equivocar, pero qué hermoso que a pesar de los errores, a pesar de sus propias locuras, sus propios razonamientos, hicieron todo lo que pudieron. Amaron a Dios con lo que tenían. Y eso a mí me parece un esfuerzo hermoso. Lo que pasa es que yo he visto lo contrario de lo que has visto tú. Tú has visto que critican a los actuales. Ay, no, ¿cómo es posible que hagan eso? Pues yo he visto lo contrario, que para qué vamos a estudiar a esta gente si esta gente toda se volvió loca y empezó a decir lo que se le dio la gana. Oiga, qué esfuerzos tan impresionantes. Pau, ¿quieres leer? Y además la parte de las alegorías me encanta. Para terminar el último parrafito, la relación entre la fe y la razón, please. Sí. La relación entre la fe y la razón es muy estrecha, pues una no puede funcionar sin la otra.
La razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Para el sabio, la fe ha de ser entonces el primer principio, el punto de partida sobre la cual la razón ha de construir sus edificios. Pero el cristianismo que se queda en la fe, al igual que el que no va más allá del sentido literal de las escrituras, es como el niño de leche, que no puede crecer por falta de alimento sólido. Comentarios, Pau. No, eso quede más enredado ahí que como un trabalenguas, no sé. Ok. Algo que era la fe Ajá. sin la razón sin la fe. No, sigue tú. Es que aquí yo quiero, yo quiero, antes de seguir, hacer un comentario. Yo sé que a nosotros los cristianos, que además hemos leído como 1000 veces la Biblia y no la sabemos completa, decimos, pero es que la fe es en la palabra, la fe es por el oír por la palabra. Además, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos. Y empezamos a recitar y recitar y recitar y recitar versículos, porque inmediatamente el cerebro empieza a ametrallarnos de versículos. Pero one more time, le está hablando a intelectuales paganos. Entonces él no puede, entiendo yo, esa es mi lectura, ojo, no es la verdad, esa es mi lectura. Que Levi no puede hablar de los intelectuales paganos como si estuviera predicando en la sinagoga. Él no puede hablarle a los intelectuales paganos como si nos estuviera hablando el domingo en el culto a nosotros. Por lo tanto, pienso yo, él está usando un lenguaje que para nosotros es blasfemia. ¿Cómo que la fe, que la gente acepta las cosas por la fe? ¿Qué se entiende por fe en este contexto? No sé, Priscila, si tú quieres comentar algo, pero tú sabes que yo me encadeno y peligroso. Yo pienso que Clemente está haciendo una tarea importante y está diciendo la fe y la razón van de la mano. Tengo que entender en qué estoy basando mi fe para poder creer. Y eso es así. Aunque hay gente que no necesita entenderlo y creer. O sea, hay gente que no necesita entender qué es la fe para tener fe. O sea, no necesita el concepto, pero Ok. muchos otros sí lo necesitan. Entonces él dice, esto va de la mano con lo otro, no se contradice. Yo pienso lo mismo, que la relación entre la fe y la razón es muy estrecha, claro. Em, pero aquí dice, la razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Entonces él está diciendo, nuestra razón se queda limitada. Hay muchas cosas que nosotros no podemos demostrar. Yo no sé en ese momento a qué se refiere él con demostrar, porque el método científico de demostrar cosas en el pensamiento griego no es lo que conocemos hoy. En el pensamiento griego era la dialéctica, o sea, se construían esas verdades a través de, vamos a refutar, de las premisas lógicas. Entonces yo me imagino que le está diciendo, yo por premisas lógicas no puedo demostrar que Dios existe, que Jesús es Dios, pero lo acepto por fe. Entonces ya ahí como que, o sea, yo no sé si yo no lo estoy entendiendo. Yo no sé si no estoy entendiendo a Clemente. Estoy de acuerdo con que la fe y la razón van estrechas y eso es muy importante si tú le estás hablando a un público como el que le está hablando. Miren, esto no contradice a lo otro. O sea, el cristianismo usa la razón, usa las premisas lógicas
para que ustedes entiendan que Dios existe. Dios no es un Dios loco, incoherente, no sé qué, porque además esa gente creía que existían los dioses. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los paganos por qué les caían mal los cristianos? Y decían, es que ustedes son unos ateos. Y cuando vimos cuál era el concepto de ateísmo, decimos, ah, no, ateo no era no creer en Dios. Entonces, pero siento que si uno lee a Clemente y no se pone a entender qué es lo que creían en esa época, miércoles uno le va a caer muy mal Clemente y va a decir, Clemente está diciendo un poco de locuras. Hay que leerlo en su contexto. Si yo lo leo en este contexto ahorita, digo como no, ese tipo era un blasfemo. Vale, es importante este párrafo, entender la relación entre la fe y la razón, y creo que con los elementos que conocemos hoy podríamos afirmar o contradecir el argumento, pero como ya nos pasamos, son las 8:01 de la noche, vamos a tener que dejar este punto para la próxima semana. La relación entre la fe y la razón en el pensamiento de Clemente de Alejandría. Por hoy nos despedimos, están todos invitadísimos cada lunes de 7 a 8 de la noche, hora Colombia. Mandamos un abrazo muy grande, bienvenidos cuando quieran.